Bienvenidos a TEL de Duet de la Educación para el Desarrollo. Quien les habla, Magíster Isabel Emilia Delgado Torres, les va a hablar en el curso de Gerencia y Marketing Educativo, el tema Proyectos Educacionales. Este tema es un tema que corresponde a este siglo XXI. Yo lo menciono así porque es un tema que ha ido abordando a todas las instituciones educativas, públicas, privadas, inclusive hablamos de institutos y todo aquel que conlleva a impartir la educación. Las universidades de por sí ya tienen pues proyectos desarrollados, mientras que las instituciones educativas están recién abordando este tema muy puntual y necesario, por cierto. Dentro de los contenidos temáticos vamos a hablar sobre el significado y naturaleza de los proyectos educacionales, tipos de proyectos educacionales, ciclo vital del proyecto, etapas, fases del proyecto y componentes del proyecto institucional. Tema que aborda una gran información acerca de cómo se está partiendo en relación al trabajo de las instituciones educativas. El significado y naturaleza del proyecto, características del proyecto. El proyecto lo que busca, dentro de sus características, son abordar los aspectos sociales, solucionar y aportar dentro del contexto social las soluciones que vienen presentándose en la situación de problemáticas. Y los propósitos del proyecto es justamente solucionar, aportar, ¿no? Elaborar aspectos importantes dentro de las instituciones educativas que resuelvan o que de cierta manera minimicen las situaciones problemáticas. La tipología de proyectos, hay una serie de tipos de proyectos según sean los casos que se van abordando, y eso lo vamos a ver a continuación. Empezando de que tenemos el proyecto como principio, los proyectos de desarrollo institucionales, ¿no? Que aborda toda institución educativa. Los proyectos educacionales vienen a ser un conjunto de actividades en búsqueda de soluciones a estas problemáticas. Y este conjunto de actividades tiene una serie de tareas que se va a ir dividiendo en los diferentes aspectos de la gestión educativa. Desarrolla ofertas de una educación más efectiva, puntual y que garantice una formación integral a sus educandos. A través de estos proyectos se va desarrollando y va compartiendo con diferentes componentes, padres de familia, comunidad, alumnos, docentes y todo aquel personal que trabaja dentro del contexto educativo. ¿Qué buscan estos proyectos educacionales? Buscan satisfacer las necesidades y las demandas educacionales, aquellas que tienen que ver con la realidad actual de nuestro país, ¿no? Necesitamos una serie de profesionales, necesitamos personas que tengan la capacidad de tener esos valores, ¿no? Sociales, habilidades sociales, y es justamente la escuela, la institución educativa que tiene que ir abordando todos estos aspectos dentro de estos proyectos educativos, ¿no? Y hay una serie de situaciones y una serie de actividades que tiene que plantearse dentro de estos proyectos educacionales. Son propuestas, ¿no? Efectivas, propuestas novedosas, originales, innovadoras dentro y fuera de la institución educativa, porque hace también una proyección hacia el contexto social. Dentro de estos proyectos vamos a conocer un poco cómo se va relacionando un proyecto con otro, ¿no? Y cómo va llegando a la institución educativa y hasta las aulas, ¿no? Donde imparte las clases el docente. Empezando con el proyecto educativo nacional. El proyecto educativo nacional está a cargo de las políticas educativas del Ministerio de Educación, donde hace todo un planteamiento a través de aquellas situaciones que se van presentando a nivel nacional, ¿no? Puntualiza pues aquellos aspectos más resaltantes de aquellas necesidades educativas que tienen que ser abordadas a través de la educación. Luego entramos al proyecto educativo institucional.
o el proyecto de desarrollo institucional. Este proyecto rescata del proyecto nacional y empieza a darle el aspecto específico dentro de su contexto, abordando los puntos, ¿no? Los puntos que propone el proyecto educativo nacional. Luego entramos al proyecto curricular de centro, que son las actividades y las estrategias metodológicas que se va a aplicar dentro de cada institución educativa, es decir, ya las tareas que el docente tiene que trabajar. Luego tenemos el proyecto didáctico, es cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser nuestras actitudes, nuestras formas, nuestras estrategias a través también del currículo de acceso, los materiales didácticos que vamos a utilizar, los espacios que vamos a utilizar. El proyecto de aprendizaje finalmente viene a ser aquel que ya está abordado por el docente, específicamente a la población de alumnos que tiene a su cargo y que son justamente que tienen mayor incidencia en esas necesidades educativas que va presentando el alumno y aquellos aprendizajes que tiene que ir generando en estos alumnos. Los tipos de proyectos educacionales son muy interesantes, ¿no? Porque hay una serie de proyectos, pero que las instituciones educativas, a través del liderazgo directivo de cada director de centro educativo, tiene que conocer. Por eso que es muy importante que el director que encabeza una institución educativa esté preparado y que sea el que aporte, el que lleve, el que motive a sus equipos de trabajo a realizar estos proyectos en beneficio no solamente del alumno, sino de la institución educativa. Los proyectos de desarrollo educacional, tenemos los proyectos de educación nacional, los proyectos de fortalecimiento de funcionamiento de las instituciones educativas, porque toda institución educativa tiene que aperturarse a través de un proyecto. ¿Cómo se está planteando esa institución educativa? ¿Cómo va a dar el servicio educativo? ¿No? Desde qué metodologías, cuáles son esos principios, qué es lo que va a ofrecer a la demanda educativa. Otros proyectos, tenemos los proyectos de promoción educacional, ¿no? Estos proyectos vienen a ser los proyectos de capacitación docente, permanente. El docente no solamente termina su formación cuando termina la universidad, sino es un permanente desarrollo profesional a través de su trayectoria. El docente necesita de estos proyectos de capacitación, de lo que él realiza y de aquellas nuevas formas de estrategias pedagógicas. Los proyectos de innovación, también muy importantes, los proyectos de reformulación educativa, ¿no? Aquí también tenemos que tallar dentro de lo que se refiere a cómo el docente va a recuperar las actividades pedagógicas cuando se presenta alguna situación compleja, ¿no? Los proyectos de innovación educativas, tenemos los proyectos de educación institucional, tenemos los proyectos curriculares de centro y los proyectos didácticos. Estos tres van dentro de una gestión pedagógica y son desarrollados a través de todos los entes educativos que elaboran en una institución educativa. Finalmente tenemos los proyectos de producción de bienes educacionales. Estos proyectos están basados en aspectos innovadores. Aquello que yo puedo como docente involucrarme para poder mejorar la calidad educativa, para poder darle ese aspecto de ampliar, ¿no?, el servicio en mejoras y en calidad de la educación. Por ejemplo, podemos hablar de aquellos proyectos de elaboración de materiales, de medios de materiales. Ahora las escuelas hablan también y enseñan, ¿no?, y están vinculadas mucho a lo que es la tecnología informática, están vinculadas a la robótica, están vinculadas a muchos aspectos ecológicos, ¿no? Y por ello van creando proyectos de los biohuertos, de las actividades ocupacionales, ¿no?, de la tecnología, innovar a través de la tecnología informática, es decir, todos estos proyectos productivos son necesarios para poder mejorar la calidad educativa.
ciclo vital del proyecto. Los proyectos diacrónicos, es decir, que van a tener pues toda un proceso, o sea, van a darse durante todo un proceso, identifican todos esos momentos o etapas, ¿no? Por eso que tiene un ciclo, va identificándose. Mientras nosotros estamos trabajando, mientras nosotros estamos dentro del proceso educativo, vamos dando pie o vamos identificando aquellas dificultades o de repente aquellas necesidades más que dificultades, y vamos desarrollando justamente para abordar esas necesidades, ¿no? Y que finalmente tienen que generar aspectos positivos, ¿no? O sea, tiene que haber un resultado dentro de la población educativa. Las fases y etapas del proyecto tenemos lo que es el planeamiento, y dentro del planeamiento está la implementación. Planeamos, ¿no?, todas las actividades, las tareas, la organización de cómo se va a realizar este proyecto y cuál va a ser esa meta, ¿no?, cuál va a ser ese final. La ejecución a través de la implementación, ejecutar el proyecto, evaluar el proyecto final y darle ese resultado. El proyecto educativo institucional tiene una serie de conjuntos y una serie de ayudas, una serie de definiciones basadas en que el proyecto finalmente educativo institucional orienta, tiene un camino, una meta que va a llegar a terminar en lo que es la calidad educativa. Orienta a esa institución a ser mejores profesionales de la educación. Los componentes son 4 muy importantes y que se gestiona en lo que es la identidad, que ve la parte de la visión y misión, el diagnóstico externo e interno a través del muy conocido FODA, propuestas pedagógicas, propuestas de perfil, de cómo queremos nosotros a nuestros docentes, y las propuestas de gestión, que son las estructuras y las funciones que va a determinar también esa organización. Aquí tenemos una serie de actividades, tareas y herramientas que van a ser utilizadas en las diferentes etapas del proyecto educativo institucional. Y posteriormente tenemos pues lo que es muy importante en toda educación, en toda institución educativa, que es la identidad. De ahí partimos todos, la identificación con esa institución educativa, porque es la parte esencial, ¿no?, y emocional de todo profesional que va a realizar un proyecto educativo. Aquí tenemos la propuesta pedagógica que finalmente va a llegar a lo que va a ser el currículum del centro educativo, el que va a orientar las acciones pedagógicas. La propuesta de gestión, que es cómo se va a organizar esta institución educativa y aquellos elementos que van a ir interactuando dentro de este proceso. Y finalmente, pues, es un instrumento, el proyecto educativo institucional, muy importante, que va a orientar, que nos va a definir cómo vamos a participar dentro de todo este proceso educativo, ¿no? Les agradece su atención. De las instituciones educativas. El significado y naturaleza del proyecto, características del proyecto. El proyecto lo que busca, dentro de sus características, son abordar los aspectos sociales, solucionar y aportar dentro del contexto social las soluciones que corresponde a este siglo XXI. Yo lo menciono así porque es un tema que ha ido abordando a todas las instituciones educativas, públicas, privadas, inclusive hablamos de institutos y todo aquel que conlleva a impartir la educación. Las universidades de por sí ya tienen pues proyectos desarrollados, mientras que las instituciones educativas están recién abordando este tema muy puntual y necesario, por cierto. Dentro de los contenidos temáticos vamos a hablar sobre el significado y naturaleza de los proyectos. Bienvenidos a TEL de Duet de la Educación para el Desarrollo. Quienes habla, Magíster Isabel Emilia Delgado Torres, les va a hablar en el curso de Gerencia y Marketing Educativo, el tema Proyectos Educacionales. Este tema es un tema proyectos educacionales, tipos de proyectos educacionales, ciclo vital del proyecto, etapas, fases del proyecto y componentes del proyecto institucional. Tema que aborda una gran
información acerca de cómo se está partiendo en relación al trabajo de los educadores.